Capítulo 22. Planes de vacaciones. Cuando su segunda lección de francés llegó a su fin, ninguno de los dos hizo el primer movimiento para terminar su tiempo juntos. Fleur finalmente logró encontrar una razón para seguir hablando. Casi lo olvido, dijo, su nueva manta todavía envuelta alrededor de su torso. Es posible que haya pensado en una forma de unirme a su grupo de estudio. Harry se enderezó. No le importaba transmitir lo que fuera que Dumbledore le iba a enseñar, pero no estaba seguro de cómo se suponía que debía hacerlo solo. Tu capa de invisibilidad, dijo ella. Recordar. Puede evitar por completo que mi encanto afecte a las personas. Podría estar ahí para ayudarte, simplemente sería invisible. Es decir, si no te importa que lo use de nuevo. Él asintió. Confío en que te encargarás de ello. No me importa, pero, ¿cómo se supone que vamos a meterte en el castillo? Dudo que te dejen venir de visita. Eso es algo que tendrás que resolver, dijo. No hay mucho que pueda hacer al respecto. De todos modos, le daré algo. Antes de que pudieran continuar con la planificación, un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Es hora de cerrar. Llegó la voz apagada de Madame Rosmerta a través de la puerta. Gracias. Llamó Fleur antes de volverse hacia Harry. Parece que estamos fuera de tiempo. Sí, dijo, sorprendido de mirar por la ventana para encontrar un cielo nocturno que lo saludaba. No se había sentido como si hubieran estado hablando durante horas. ¿Cuándo es tu próximo fin de semana en Hogsmeade? Preguntó, doblando a regañadientes su manta mientras se levantaba. No estoy seguro, dijo, agarrando su papel de carta de la mesa. Con suerte, hay al menos uno más antes de Navidad. Con suerte, estuvo de acuerdo, sosteniendo la manta doblada contra su frente y temblando. Mi apartamento sin duda estará helado cuando me aparezca de nuevo. Nunca me ha gustado aparecerme, dijo. Es tan incómodo. Ella lo miró, otra sonrisa burlona descansando en sus labios. ¿Lo es? Preguntó, adoptando una expresión pensativa. Para mí, es bastante cálido y cómodo. Acogedor. ¿Por qué es tan diferente? Ella se encogió de hombros. Así es para todos los Veela, que yo sepa. No he tenido la oportunidad de preguntar a muchos otros. Simplemente tenemos suerte, supongo. Recuérdame estar de tu lado a partir de ahora. Ella negó con la cabeza, mechones sueltos de cabello brillando a la luz moribunda del fuego. Sentirías el mismo frío aplastante de siempre. Otro golpe insistente en la puerta detuvo su conversación. Fleur frunció la boca en una línea de insatisfacción, luego dejó la manta sobre la mesa y abrió los brazos. Harry dio un paso adelante en el abrazo, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. El calor de ella inundó su cuerpo, conduciendo el frío que había comenzado a arrastrarse desde el fuego moribundo. Sus brazos se envolvieron alrededor de sus hombros y lo abrazó con fuerza, la fuerza de su agarre lo sorprendió. Dejó que ella se aferrara a él durante un rato, disfrutando de la sensación de comodidad que ella siempre lograba engendrar en él. Después de unos largos momentos de silencio y ningún movimiento de Fleur, se movió. ¿Estás bien? Preguntó. Ella asintió contra su hombro y dio un paso atrás, soltándolo. Estaba más sola de lo que pensaba, dijo con una débil sonrisa. Yo necesitaba eso. Gracias, Harry. Ya sabes, dijo, tratando de no moverse inquieto en su lugar. Había hecho un gran problema al respecto. Fue extraño que cambiara de opinión. Si necesitas uno, simplemente puedes hacerlo. No necesitas preguntar, nunca más. Ella se congeló mientras él hablaba, luego estalló con su amplia y brillante sonrisa. Dio un paso adelante y lo levantó en otro abrazo. Gracias, dijo mientras retrocedía. Eso significa mucho para mí. Recogió sus cosas y sonrió con una triste sonrisa de despedida. Te hablaré pronto. Adiós, Harry. Adiós, respondió él, observando cómo ella se giraba en el acto y desaparecía. El pequeño pop de su desaparición hizo poco para llenar el agujero que dejó atrás. XXX llegó noviembre y acampó, cada día imposiblemente largo mientras esperaba las próximas vacaciones de Navidad. Las lecciones de Dumbledore no habían sido la ruptura de la monotonía que esperaba, sino un repaso ligeramente variado de lo básico. Sin embargo, había sido capaz de replicar su impresionante encantamiento de escudo casi a voluntad.
El primer cambio en su rutina se produjo a mediados de mes, cuando una lechuza marrón claro se posó frente a él una mañana con una carta atada a la pata. Su nombre estaba escrito en el frente con una letra en bucle desconocida. Harry, lo siento, tomó tanto tiempo. Este año en Deux Batons ha sido duro. No he tenido mucho tiempo para traducir. Espero que tus lecciones con Fleur vayan bien. Ella me dijo que estás aprendiendo rápido. Estoy un poco celoso. Es aburrido aprender de un libro. Esto es todo lo que tengo. Incluso después de 2 meses. Si tengo que traducir para otra noche, me voy a volver loco. Espero que esta pequeña carta esté bien. Gabrielle dobló la carta, con una sonrisa en su rostro. A pesar de sus frases forzadas, había progresado mucho desde el inglés extremadamente limitado que hablaba cuando él llegó a su casa. Solo podía esperar que su carta fuera igual de coherente. Se aseguró de comenzar su carta esa noche, anticipando que le tomaría algunas noches terminarla. Fue una distracción bienvenida tanto para él como para Fleur, quien lo ayudaba con las traducciones todas las noches. ¿Cómo dirías regaló? Hablamos de eso durante nuestra última lección, ¿recuerdas? Usamos mi nueva manta como ejemplo. ¿Regalo? Bien hecho. Fleur dejó la pluma y devolvió la mano libre a su humeante taza de cacao, dejando que el calor se derramara entre sus dedos helados. Tomó un sorbo y miró por la ventana, hacia las luces de París. Cayó un fino velo de nieve, derritiéndose contra el calor de su ventana encantada. Su mente se alejó de la noche tranquila, como solía hacer, de regreso a Harry. Era imposible creer que solo había pasado un año desde su primera discusión en ese aula con corrientes de aire. Ella solo había estado buscando un amigo simple. Alguien con quien pudiera hablar sobre las cosas mundanas de la vida como veía que hacían todas las personas a su alrededor. Ella no lo había invitado a entrar en ese salón de clases para que pudiera convertirse en una de las personas más importantes de su vida. Y sin embargo aquí estaba ella. Ella sonrió en su chocolate ante la idea. No era difícil ser una persona importante en su vida cuando había tan pocos, pero aún así, suspiró y su aliento alejó el vapor de su taza. Revisó el papel en busca de una respuesta y lo encontró frustrantemente vacío. Todavía debe estar trabajando duro en su reflexiva carta a su hermana. Él era complicado. Muchas noches habían pasado mientras recordaba la forma en que él se puso de pie para enfrentarse al mago más oscuro de los últimos tiempos. No una, sino 3 veces. Mientras tanto, no podía hacer nada más que sentarse impotente, llamando en vano a un fuego dentro de ella que se había consumido por completo. Y, sin embargo, lo había visto más de una vez tan obsesionado por sus pensamientos que una sola palabra equivocada lo haría volar por los aires. Frunció el ceño y tomó un largo sorbo de su cacao para traerla de regreso al presente. Otro mensaje la esperaba, uno que le hundió el corazón en el estómago. Un efecto que fastidiaba algo indistinto en el fondo de su mente. En cambio, se concentró en el papel. He terminado con mi carta. Le pregunté a Ron sobre Oxmeade y no hay más hasta después de Navidad. No estaba segura de si estaba proyectando su inmensa decepción en el papel, pero estaba segura de que podía ver la infelicidad en los rápidos trazos de su pluma. Dejó su cacao y entintó su pluma, pensando en algo alegre que lo animaría. Eso es desgarrador. Examinó su pluma para ver si había sido maldecida. Aunque no era falso, ciertamente no era lo que había querido dejar. Su pequeña rutina se había vuelto querida para ella, acurrucándose en su manta y escribiendo de un lado a otro. Lo último que quería hacer era incomodarlo con lo mucho que quería hablar con él. La Navidad parece estar muy lejos. Una ola de afecto la recorrió cuando él calmó sus miedos con palabras sencillas. Y ni siquiera sabía que lo había hecho. Estoy deseando que llegue. Tuve una idea. Terminó su bebida mientras esperaba una respuesta. Poco a poco, su paciencia se agotó. ¿Qué es? Bien. Sabes que me gusta cocinar. Así que pensé que si tu apartamento tiene una cocina lo suficientemente grande, tal vez podría preparar algo para que comamos. Miró por encima del hombro a su pequeña cocina, prácticamente sin usar. Sería bueno tener a alguien allí. Podría hacerlo sentir más hogareño. Sería bueno tener a Harry allí. Se volvió de la cocina y esos pensamientos y se concentró de nuevo en su papel. ¿No es muy grande? ¿Querías hacer la cena o simplemente algo pequeño para comer?
Una cocina pequeña no será un problema. Tendré que ser inteligente sobre cómo preparo las cosas. Estaba planeando una cena, pero puedo hacer algo pequeño si quieres. Le sonrió a su papel, se le escapó una risita cuando aceptó su primera invitación a cenar mientras estaba sentada debajo de una manta en pijama. Aunque la cena fuera en su propio apartamento. La cena suena maravillosa. Ahora lo espero aún más. XXX Gabrielle se irguió de un salto en su silla, un golpeteo insistente en la ventana la despertó de lo que definitivamente no había sido una siesta durante su tiempo de estudio. Se puso de pie y corrió hacia la ventana para permitir que la lechuza de Ari entrara del frío. Con un rápido aleteo de sus alas, Edwig se elevó desde el alféizar de la ventana hasta su escritorio. Cerró la ventana con un escalofrío, dejando fuera el aire casi invernal. Cruzó la habitación y sacó la carta de la pierna de Edwig. En el frente, en una escritura desordenada, estaba su nombre. Una sonrisa levantó sus mejillas, reemplazando el ceño fruncido prominente que había encontrado un hogar allí durante su tiempo de regreso a la escuela. Gabriela, está bien. Tener un tutor es mucho más fácil que aprender por tu cuenta. Estoy impresionado. Su carta fue muy fácil de leer. Espero que el mío sea tan bueno como el tuyo. Mi año en Hogwarts ha sido duro. Se asecan los búhos. Al menos no ha habido ningún torneo sorpresa. Quería pedirte tu opinión sobre algo. Sirius y yo vendremos por Navidad. ¿Puedes pensar en un regalo que les gustaría a tus padres? Ya sé lo que les daré a ti y a Fleur. Lo siento, mi carta no es más larga. Espero que sea tan legible como el tuyo. Ari leyó la carta, impresionada por su adecuado francés. Aunque sospechaba que él había tenido algo de ayuda. Miró a Edwig, quien sacó la cabeza de debajo del ala. Pasará algún tiempo antes de que tenga una respuesta. Si quieres volver, le dijo a la lechuza. Edwig miró de ella a la ventana, luego cruzó la habitación con un batir de alas y se posó en el alféizar. Gabrielle abrió la ventana y observó cómo la lechuza desaparecía en el cielo del atardecer. Cerró la ventana con pestillo y volvió a su escritorio, releyendo la carta de Harry con una sonrisa. Fue bueno tener a alguien a quien escribir, incluso si fue un desafío hacerlo. Echaba de menos las conversaciones estúpidas que había tenido con sus amigos el año pasado. Antes había tenido que estar secuestrada casi todo el tiempo debido a sus habilidades. No le importaba el tiempo a solas. Era mucho más preferible que estar rodeada de tanta gente mientras ella todavía lo estaba resolviendo. Fleur le había advertido cómo sería. Frecuentemente. Pero todavía no estaba preparada para la repentina ráfaga de ruido que había acompañado la llegada de su encanto. Había pensado que sucedería de la noche a la mañana, no en medio de herbología. Las cartas frecuentes de Fleur habían sido un salvavidas, al igual que sus consejos para escabullirse a las cocinas o salir a la fuente por la noche para cambiar de ambiente. Aunque el contacto a larga distancia había sido bienvenido, le resultaba cada vez más difícil comenzar otra carta para su hermana mayor. Sabía que Fleur eventualmente se graduaría, se mudaría y encontraría una carrera, pero ahora que había sucedido, parecía tan lejos. Puso la carta de Harry encima de la más reciente de Fleur y volvió a su trabajo de clase. El aturdidor informe sobre tradiciones mágicas francesas debía entregarse al día siguiente, e incluso con todo su tiempo libre, se las había arreglado para guardarlo hasta la noche anterior. XXX Las heces finales de noviembre vieron la primera lección intensa de Harry con Dumbledore. Eso servirá, dijo Dumbledore, permitiendo que Harry finalmente descansara. Harry se dobló, agarrándose el punto en su costado. Lanzar aturdidores todo el día no sería un problema si no tuviera que correr mientras lo hace. Están cada vez más rápidos, dijo Dumbledore, convocando 2 sillas para ellos. Sin embargo, todavía no es memoria muscular. Harry se hundió en la silla ofrecida, jadeando. Siento que podría lanzar el hechizo mientras duermo, señor. En efecto. Sin embargo, puedo decir que todavía estás pensando antes de lanzar el hechizo. Tus reflejos son excelentes, pero aún no es automático. Hay un momento en el que recuerdas los movimientos de la varita y enfocas tu mente antes de lanzar el hechizo. Es ese momento que estamos trabajando para eliminar. Una vez que eres capaz de lograr eso con un hechizo, se vuelve más fácil con otros. Ese nivel de comprensión es el primer paso hacia la magia no verbal. La cabeza de Harry se levantó para mirar a Dumbledore.
¿Vamos a trabajar en no verbales? Esa es mi esperanza, sí. En el caso de que te encuentres en medio de los seguidores de Voldemort una vez más, la sorpresa de los hechizos no verbales de alguien de tu edad podría darte el tiempo que necesitas para escapar. ¿Podría mostrarme, señor? Con una sonrisa indulgente, Dumbledore se puso de pie y blandió su varita delgada y nudosa. XXX yo, nunca había visto algo así, dijo Harry, guiando a Ron y Hermione por las escaleras hasta el 7º piso. Bueno, una vez antes, supongo, pero esto fue diferente. ¿Cuándo has visto a alguien lanzar aturdidores como si estuviera respirando? Ron preguntó con una risa. En el cementerio, respondió en voz baja. Era diferente. ¿Cómo fue? Preguntó Hermione, su voz vacilante. No la tortura. Pero, ¿cómo fue verlo luchar? No pudiste seguirlo todo, dijo Harry, las brillantes ráfagas de hechizos que chocaban cobraban vida en su visión. Comenzaron a batirse en duelo de la nada. Dumbledore transfiguró el suelo para atrapar maldiciones mortales. Comenzaron a emparejar hechizos en el aire en un punto, nunca podría describirlo. Dejó de hablar una vez que llegaron a la pared vacía, tratando con todas sus fuerzas de mantener sus pensamientos enfocados en el duelo, y no en lo que había sucedido antes. Respiró hondo y luego lo dejó salir, e imaginó la habitación que Dumbledore había usado para su lección. Entraron en una habitación estrecha con muñecos de entrenamiento colocados a un lado. Bueno, dijo Harry, volviéndose así a sus amigos, comencemos. Hizo el recorrido junto a sus amigos, apartando los pensamientos de su mente de la forma en que Dumbledore le había indicado. Encontró breves momentos de claridad, donde el movimiento de su varita, la respiración y las pisadas se alinearon. En esos breves segundos, descubrió que casi podía respirar la palabra y producir un vívido chorro de luz roja. Cada vez que se daba cuenta de eso, perdía la sensación nebulosa y se maldecía internamente. También trató de vigilar a Ron y Hermione, corrigiendo torpemente cuando era necesario y haciendo todo lo posible para explicar los conceptos con los que había luchado solo unas horas antes. Cuando los notó flaquear, ordenó que se detuviera su ejercicio, creando 3 cómodas sillas. Lo siento, dijo, pasando una mano frustrada por su cabello sudoroso. Estás mejorando un poco, pero no mucho. No sé cómo explicarlo como lo hizo Dumbledore. Hizo que tuviera mucho sentido. Esta es la primera lección, ya sabes, dijo Hermione con una sonrisa cansada. Se necesita tiempo para mejorar. Además, eres bueno mostrando. Nosotros también podemos aprender de esa manera. Ron solo asintió, respirando pesadamente. Si podemos encontrar una manera de traer a Fleur aquí, eso resolvería nuestro problema, se quejó Harry, limpiándose la cara con la manga. Ella podría explicar y yo podría mostrar, ya que tiene que estar bajo la capa de invisibilidad. He estado pensando en eso, y tuve una idea. ¿En este momento? Preguntó Ron. Bueno, durante las carreras de práctica, dijo Hermione. La idea era no pensar, reprendió Harry. No pensar en otra cosa. Lo sé, dijo ella, encorvándose en su silla. Estoy teniendo un momento muy difícil con eso. ¿Cuál es la idea entonces? Preguntó Ron. Bueno, esta habitación puede hacer todo tipo de cosas imposibles, ¿no? XXX ¿recuerdas la cabeza de puerco? ¿Ese pub del que te hablé? Puedo reunirme contigo allí con la capa. Eso suena perfecto. Espero poder ayudarte con tus lecciones. ¿Has considerado mostrar a otros lo que estás aprendiendo? Es poco probable que seamos los únicos que algún día nos enfrentemos cara a cara con los mortífagos. No deberíamos enfrentarnos a los mortífagos en absoluto. No voy a tener este argumento de nuevo. No volverás a correr un peligro así solo. Estaremos juntos en esto. Fleur frunció los labios, tirando de los bordes de su cálida manta a su alrededor. Este desacuerdo estaba lejos de ser un hecho poco común, y había surgido de vez en cuando desde que había venido a quedarse durante el verano. Ella había notado un progreso en su obstinada resolución de que tenía que enfrentarlo todo solo, pero avanzaba lentamente. ¿Quién sabía que podía ser tan malditamente terco? Dumbledore habló un poco sobre eso en nuestra primera lección. Odio la idea de que todos ustedes estén en peligro, pero no podría quedarme quieto si fuera al revés. Supongo que entiendo. Todavía no me gusta, verás. Ella sonrió, un recuerdo cambiando el curso de su pluma. Es como dije.
¿Juntos, o no en absoluto? Sus rápidas respuestas se detuvieron y ella frunció el ceño, mirando su papel frustrantemente estancado. Cada minuto que pasaba alimentaba una maraña de ansiedad en su pecho. Había pensado que las palabras eran solidarias e inocuas. ¿Había entendido mal? ¿Qué había que malinterpretar? ¿Había presionado demasiado? El nudo doloroso se desenrolló cuando dos palabras trazaron su camino a través del papel. Juntos entonces. XXX Harry esperó a Fleur en una mesa en Oxead, tratando sin éxito de aparentar que pertenecía al pub lúgubre. No era como si los estudiantes no lo visitaran, pero dudaba que alguno de ellos sobresaliera como él. Especialmente considerando que no era un fin de semana de Oxmeade. Se reprendió a sí mismo en silencio. Todo lo que necesitó fue que una persona mencionara que estaba fuera de la escuela para su incipiente grupo de estudio para encontrar su final prematuro. Rozó la capa de invisibilidad que escondía debajo de su túnica. Él le había escrito lo que parecía hace una hora. ¿Qué estaba tomando tanto tiempo? Un golpe en su hombro casi lo hizo saltar fuera de su piel. Se giró para encontrar una distorsión nebulosa de pie al final de su mesa. ¿Estás listo? La voz susurrada de Fleur flotaba en el aire. Asintió imperceptiblemente, se deslizó de su asiento y salió del pub. Una vez afuera, se deslizó hacia un callejón cercano después de asegurarse de que nadie pudiera verlo. La distorsión brilló, luego se fundió en Fleur, quien saltó hacia adelante en un rápido paso y lo estrechó en un cálido abrazo. Lo siento, dijo ella, su cálido aliento vaporoso contra su oído. Se estremeció. Ha sido una semana difícil. Susurros de las metas de su director se han filtrado a través del túnel y todo el mundo está tenso. Se están deslizando en su oclumancia y he estado recibiendo destellos de su sentido mientras trabajaba. Es enloquecedor. Lo siento, dijo en su hombro, apretando una vez antes de soltarlo. Pero realmente deberíamos ponernos en marcha. Estaré en un montón de problemas si me atrapan en un callejón contigo. Se alegró de que la oscuridad de la noche cubriera el calor de sus mejillas ante la sugerencia inadvertida. ¿Trajiste la capa de invisibilidad? ¿Podría ella sentir que él estaba avergonzado? Intentó reprimir sus pensamientos desbocados y concentrarse en la tarea sencilla que tenía delante. Sí, dijo, sacando la capa de su túnica. Debería quedarnos bien a los dos. Observó la prenda por un momento antes de asentir. Ella había estado menos que emocionada de que tendrían que escabullirse a través del castillo hasta el 7º piso. Si bien lograron encontrar un pasaje secreto para salir de la escuela, había terminado en el gran retrato detrás de la barra en Oxead, y no podían preguntarle al barman si podían colar a alguien en la escuela. Ella se agachó un poco para igualar su altura y él la balanceó sobre sus hombros. Una vez que la tela translúcida se asentó, los dirigió fuera del callejón y por la calle secundaria escasamente poblada. Estaba agradecido de que no hubiera estado nevando. Ese era un problema que tendrían que resolver antes de que sucediera. Cuando giraron hacia la calle principal, Fleur giró la cabeza para observar al puñado de personas que no se daban cuenta de su paso. Ella los miró por un largo momento antes de volverse para mirar en la dirección en la que caminaban. Quiero meterme con ellos, admitió en un suave susurro. El calor de su cuerpo atrapado debajo de la capa impidió que su aliento se empañara y lo rodeó con su agradable y reconfortante aroma a canela. No sé por qué, pero quiero jugar un pequeño truco. Ser tan completamente invisible es liberador. Podrías salirte con la tuya de todo tipo de cosas. Tan pronto como terminó de hablar, su paso vaciló, casi exponiendo sus pies al aire. Con un rápido paso doble, reanudó el paso y le lanzó una mirada. ¿Alguna vez le has jugado una mala pasada a la gente? Sacudió la cabeza, frunciendo el ceño confundido. No. No parece correcto. Sin embargo, sé lo que quieres decir. Solía pensar en usarlo para hacerle una broma a Aaron, pero no lo hago. Lo uso principalmente para moverme por el castillo cuando quiero dar un paseo si no puedo dormir. Ella asintió, aparentemente satisfecha con su respuesta. Se aseguraron de no hablar mientras caminaban por los pasillos más poblados de Hogwarts, teniendo cuidado de dar a los grupos de estudiantes un amplio espacio para no rozarlos sin darse cuenta. Llegaron a la sala de los menesteres sin incidentes y encontraron a Ron y Hermione esperándolos.
Ari salió de debajo de la capa y caminó hacia donde sus amigos estaban sentados junto a dos sillas vacías. Escuchó el más leve sonido de los zapatos de Fleur en la piedra para indicar que ella lo había seguido. Tendría que mostrarle cómo caminar con cuidado para hacer el menor ruido posible. Hola, dijo una vez que se acercó. Reprimió una sonrisa cuando escuchó un roce de tela. Probablemente había saludado. Me alegro de que pudieras venir, dijo Hermione en dirección a la voz de Fleur. Me alegro de poder ayudar. Me alegro de conocerte por fin, Ron. Lamento que no pueda ser en circunstancias más normales. Bueno, no es tu culpa, ¿verdad? Dijo con una leve mueca. Ya encontraremos algo. Especialmente si vas a estar por aquí por un tiempo. Gracias, dijo antes de cambiar a un tono más sermoneador. Harry me ha dicho en qué has estado trabajando. Creo que sería mejor si trato de enseñarte lo que significa entender un hechizo de tal manera que se lanza de forma no verbal. ¿Actualmente puedo lanzar 2 hechizos sin hablar 2? Preguntó Harry, volteándose para mirar el aire vacío con sorpresa. Pensé que era solo el encanto de la cabeza de burbuja. He aprendido otra, dijo ella, y él pudo escuchar la sonrisa orgullosa en su voz. Afortunadamente, es el mismo hechizo en el que estás trabajando para mejorar. Estuve tratando de aprenderlo el año pasado, antes de la tercera tarea, pero no pude dominarlo antes del final del torneo. No puedo manejarlo todas las veces, pero si no estoy distraído, soy relativamente consistente. Oh, wow, susurró Hermione. Lo he estado intentando durante mucho tiempo, pero no lo he logrado ni una sola vez. ¿Tienes? Preguntó Ron, sorprendido. Claro que tengo. Aunque creo que estoy empezando a entender por qué no estaba funcionando. Estoy segura de que lo estás, dijo Fleur, y probablemente tengas razón. Debes estar extremadamente familiarizado con un hechizo antes de intentarlo, de lo contrario, estarás perdiendo el tiempo. ¿Empezamos? Harry no estaba sorprendido de encontrar a Fleur como una dura capataz. Con sus altos estándares venían explicaciones que eran mucho mejores que las de él, y un poco menos esotéricas que las de Dumbledore. Se dio cuenta de que estaba esforzándose más de lo normal y estaba a punto de jadear cuando ella pidió un breve descanso. Ron, dijo, resucitando a un muñeco destrozado con un movimiento de su varita y una palabra entre dientes. Tu enfoque es excelente, lo que hace que tus hechizos sean poderosos, pero también debes asegurarte de concentrarte en sentir el hechizo. Intenta lanzar un poco más lento y con más enfoque en el hechizo en sí, en lugar del objetivo. Ron asintió en la dirección general de la voz de Fleur mientras respiraba profundamente para tratar de equilibrar su respiración. Me alegro de que estés aquí, dijo Harry en voz baja donde pensó que había oído su voz. Nunca me habría dado cuenta de eso. Me alegra ayudar, dijo ella desde su otro lado, haciéndolo saltar. Lo siento. Dijo con una risa suave. Además, ser completamente invisible es un poco divertido. Harry sonrió comprendiendo y se reunió con Ron y Hermione en la práctica, perdiéndose en la simple alegría de trabajar duro junto a sus amigos. XXX ella es bastante buena enseñando, dijo Hermione, mirando hacia donde aparentemente Ron estaba hablando al aire apenas fuera del alcance del oído. Lo es, estuvo de acuerdo Harry, viendo cómo Ron se señalaba a sí mismo. Ella lo hará mucho mejor que yo. No te subestimes, Harry, lo reprendió Hermione, frunciéndole el ceño. Lo estabas haciendo bien, ella simplemente tiene más experiencia. Su mirada se deslizó de nuevo a Ron. Me pregunto de qué están hablando. Harry se encogió de hombros y cambió su peso al otro pie. No mucho después, Ron se mudó para reunirse con ellos. ¿Estás listo, Harry? Preguntó Fleur desde la derecha de Ron, su voz un poco nerviosa. Cuando sea que estés, gracias por toda tu ayuda, Fleur, dijo Hermione, señalando hacia el parche de aire que había producido la voz de Fleur. Estoy deseando que llegue la próxima vez. Como yo. Ron siguió a Hermione fuera de la habitación y cerró la puerta detrás de ellos con un clic. En el momento en que la puerta se cerró, Fleur se quitó la capa y su largo cabello se aferró a la tela. Siempre estoy feliz de tener calor, pero eso puede volverse bastante sofocante, dijo, tirando de su cabello. Su mirada se desvió hacia la puerta. Fue agradable finalmente conocer a Ron como es debido. Me alegro de que pudieras, dijo con una leve sonrisa. Fue agradable. A pesar de que estábamos trabajando duro, realmente lo disfruté.
Se dio cuenta de que estaba inquieto en su lugar y se aseguró de quedarse quieto, incluso si no podía obligarse a mirarla directamente a sus ojos asombrosamente azules. Por una vez, no tuve que esconder nada de nadie a mi alrededor. Se sintió bien. La brillante sonrisa que ella le dirigió le hizo tragar saliva. Me alegro por ti, dijo. Tienes amigos maravillosos. Sí. XXX entonces, ¿de qué diablos hablaron ustedes dos? Soltó Hermione mientras ella y Ron subían por unas escaleras móviles. Ron le sonrió y ella se sonrojó. Me sorprende que te tomara tanto tiempo. Le pregunté qué podía hacer para que no tuviera que seguir escondiéndose bajo una capa de invisibilidad todo el tiempo. Bueno, podría haber respondido eso. Lo sé. Pero pensé que tal vez ella podría saber de alguna otra manera. Se detuvo cuando las escaleras encajaron en su lugar y subió al rellano para esperar a que llegara el siguiente tramo de escaleras. Además, quería agradecerle en persona, ¿sabes? Hermione asintió, su casi desastrosa conversación con su nueva amiga cobrando vida en su memoria. Le dije que quería empezar con el pie derecho ya que actué como un idiota las otras veces. Y como ella es tan importante para Harry, pensé que nos veríamos mucho, bueno, ya sabes a lo que me refiero. ¿Qué dijo ella a todo eso? Nada, en realidad, respondió Ron, rascándose la nariz mientras subían las escaleras recién llegadas. Ella simplemente dijo que tenía que irse. Hermione no respondió. Dejó que el silencio creciera entre ellos mientras reflexionaba sobre su nuevo amigo y el mayor, todo el camino de regreso a la torre de Gryffindor. XXX ¿Cuál es tu informe? Sigo tratando de congraciarme con mi prima. Él está distraído en este momento y poco receptivo. Mis intentos anteriores no fueron completamente rechazados, así que no creo que haya perdido ese camino. Parece estar luchando con su nueva libertad. Voldemort se burló de la falta de progreso y luego le hizo un gesto para que continuara. Barty informa más o menos lo mismo que antes. Dumbledore continúa reuniendo evidencia para forzar un voto abrumador para ir a la guerra. Encontró la entrada al Salón de la Profecía con facilidad, pero aún no ha podido entrar. Los inefables operan fuera de la estructura de poder convencional del ministerio. Sabíamos que ese sería el caso, señaló Voldemort. Si se trata de eso, podemos hacer un asalto encubierto, pero esa no es mi preferencia. Cuanto más tiempo este Barty en el lugar, más desestabilización puede causar antes de que se vea obligado a irse. Será difícil paralizar la efectividad del ministerio para la guerra, pero creo que podremos usar su cacareada burocracia en su contra cuando llegue el momento. Él la miró por un momento antes de dar su orden. Continúa con tu plan e instruye a Barty para que haga lo mismo. Pronto perderemos nuestra ventaja de su complacencia, pero sería más desastroso apresurarnos y perder nuestra oportunidad en la profecía. Sí, mi señor.